Bueno, a modo de introducción tenemos que tener en cuenta que la escoliosis idiopática es una enfermedad o es una alteración tridimensional de la columna vertebral en los tres planos del espacio, tanto en el plano frontal, donde hay una desviación hacia lateral de la columna, más de 10 grados, también en una deformidad a nivel también del plano sagital, donde hay una alteración de las curvas fisiológicas, y en el plano horizontal, donde se pueden presentar también alteraciones como rotación del cuerpo vertebral. En cuanto al origen de la escoliosis idiopática, según la Sociedad de Investigación de Escoliosis, esta la clasifica en 4 tipos principales. Entre estas tenemos la escoliosis congénita, la cual aquí va a haber una alteración, un fallo en la segmentación vertebral. También tenemos la escoliosis neuromuscular, la cual se asocia principalmente a alteraciones neurológicas y algunas patologías, principalmente una de las más frecuentes, parálisis cerebral infantil, la escoliosis idiopática y por último la escoliosis sindrómica, la cual se asocia a alteraciones a nivel cromosómico, principalmente en algunas alteraciones como el Marfan. En cuanto a la definición cronológica de la escoliosis idiopática, esta fue postulada por la Sociedad de Investigación de la Escoliosis y esta la engloba en 4 tipos. Tenemos la infantil, la cual va desde los 3 años, desde el nacimiento hasta los 3 años, la juvenil, que va desde los 4 hasta los 10 años, la del adolescente, la cual va desde los 10 hasta la madurez esquelética, y ya la de adulto cuando se presenta la madurez esquelética. Es importante mencionar de que el diagnóstico de la escoliosis idiopática, cronológicamente, esta se va a diagnosticar con la edad del paciente a la hora del diagnóstico. En cuanto a la escoliosis idiopática del adolescente, es la forma más frecuente. Esta va a representar entre el 80 al 85% de los casos. Mayor frecuente en niñas, adolescentes entre los 10 a 18 años. La mayor presentación de las curvas en una curva, hay alteraciones en la curva lordótica o hipocifosis, principalmente en la curva dorsal. Y la curva torácica derecha es la presentación más común. Y bueno, es importante mencionar también que el 10% de estos pacientes que presentan escoliosis idiopática del adolescente son tratados de manera quirúrgica. En cuanto a la prevalencia de la escoliosis idiopática, tenemos que tener en cuenta que hay múltiples estudios realizados en toda parte del mundo. Yo puse aquí unos cuantos estudios, los cuales tienen bastante universo, principalmente uno de los estudios con mayor universo realizado, el cual se hizo en Minnesota, en el cual hicieron un cribado más de 1.473.697 escolares, en lo cual se determinó que la prevalencia era de un 1,1%, tenían escoliosis demostrable. Eso fue en los Estados Unidos. También tenemos en Japón, donde se realizó un estudio también, el cual demostró que la prevalencia es de 1,37%. Ya también en Sudáfrica se realizó otro estudio bastante amplio, el cual demostró que hay una incidencia de 1,66%, y ya en Suecia, donde hay bastantes estudios realizados de prevalencia, el cual me encontré que se llama fidedigno, él demostraba que hay una prevalencia de un 3,2% en mujeres y un 0,5% en los varones. En cuanto a la etiología de la escoliosis idiopática, tenemos que tener en cuenta que no se sabe la causa principal de esta, pero hay muchos estudios, trabajos publicados, en la cual hay causas potenciales que pueden estar relacionadas a la presentación de las curvas de escoliosis idiopática. Entre las causas probables tenemos que las anormalidades del tejido conjuntivo, ya que muchos pacientes con alteraciones del tejido conjuntivo como Marfan, el DASLO, pueden presentar escoliosis. También alteración del sistema nervioso central. Tenemos también alteración a nivel hormonal del sistema del crecimiento, desequilibrio muscular, principalmente el músculo paravertebral, y por último los factores genéticos. Ya en cuanto a la evaluación de estos pacientes, tenemos que tener en cuenta que aquí hay que tener una buena anamnesis, un examen físico exhaustivo y un estudio de imagen que es bastante importante. En cuanto al estudio de imagen,
que utilizamos, el principal es la radiografía panorámica de la columna vertebral, donde vamos a detectar el tipo de deformidad, la severidad y la localización de la curva. También podemos evidenciar informes de la madurez esquelética y también, importante, en el plano sagital podemos determinar el balance. Y en cuanto a otros estudios realizados, tenemos la radiografía dinámica de la columna, resonancia magnética nuclear, la cual se indica principalmente en aquellos pacientes que presentan alteraciones neurológicas y en aquellos pacientes que no mejoran su corrección a la utilización del corcel y pacientes sindrómicos. Ya la tomografía axial computarizada, esta la vamos a utilizar principalmente en aquellos pacientes que presentan curvas con un ángulo bastante agudo, mayor de 80 a 100 grados, en la cual vamos a tener una mejor visión de la contextura ósea. Y en cuanto a las clasificaciones utilizadas para este tipo de escoliosis, tenemos que la clasificación de King, esta es la más utilizada anteriormente, ya esta fue propuesta en el 1983, pero actualmente la más utilizada es la clasificación de Lenke, la cual fue propuesta en el 2021, y esta tiene como parámetro 3 sistemas, usando un paso sistemáticos. En cuanto al primero, es identificar la curva principal, la cual la clasifican del 1 al 6, el modificador lumbar espinal y por último el modificador torácico sagital, la cual no se toma en la otra clasificación de King. En cuanto al tratamiento quirúrgico, para estos pacientes hay muchos criterios para la hora de decidir si operar o no, pero todos concordamos con que para la adolescente con una curva, con un ángulo de Cobb de 40 a 50 grados, se recomienda utilizar entonces el tratamiento quirúrgico. En cuanto a mi trabajo, la justificación es que la escoliosis idiopática del adolescente es una patología relativamente común, pero solo el 10% requiere algún momento procedimiento quirúrgico, debido a que muchos de estos pacientes presentan grado de deformidad severo. Muchas veces estos pacientes presentan complicaciones neurológicas, funciones, alteración de la capacidad pulmonar y por último ya una degeneración tanto de las vértebras adyacentes como de las vértebras involucradas en la columna, en la curva. Y en cuanto al planteamiento del problema, tenemos que la escoliosis idiopática del adolescente está presente en un 2 a un 4% de los jóvenes entre los 10 a 18 años de edad. La gravedad de la progresión es variable desde aquellas que son autolimitadas y aquellas que forman graves curvas, ¿verdad?, que pueden estar asociadas con otras anomalías orgánicas, sobre todo neurológicas. En cuanto al objetivo de nuestro trabajo es determinar el grado de escoliosis obtenido en los pacientes operados de escoliosis idiopática del adolescente en nuestro hospital. En cuanto a la variable independiente, tenemos que los pacientes con escoliosis idiopática del adolescente. En cuanto a las variables dependientes, la más importante, tenemos el grado de la curva prequirúrgica y el grado de corrección postquirúrgica, que es el grado que nos va a interesar. En cuanto a nuestro estudio, realizamos un estudio observacional, descriptivo, transversal. En cuanto a nuestro universo, fueron 125 pacientes, los cuales vimos en nuestra consulta especializada de columna, con una población de 32 pacientes, y se estudiaron un 100% de nuestra población. En cuanto a los criterios de inclusiones, la mayoría de los pacientes que presentan la escoliosis idiopática del adolescente con una edad entre 10 a 18 años, se incluyeron también todos los pacientes sometidos a corrección quirúrgica por escoliosis idiopática del adolescente y también aquellos pacientes que acepten voluntariamente someterse a dicho procedimiento. En cuanto a los criterios de inclusión, aquellos pacientes sometidos a grado de corrección quirúrgica de escoliosis idiopática fuera del periodo del estudio, los pacientes que tengan el expediente incompleto y todos los pacientes que no estén dispuestos a someterse a dicho procedimiento. También aquellos pacientes que manejaron de forma conservadora. En cuanto al método de recolección de datos, utilizamos los expedientes clínicos, instrumentos de apoyo, utilizamos un formulario estructurado y un goniómetro para entonces medir los ángulos de las curvas. En cuanto a nuestros resultados, entre los resultados más importantes tenemos que
En cuanto a la distribución de la edad de estos pacientes, tenemos que la edad más afectada era con un 53%, era la edad de entre 14 a 18 años. En cuanto el sexo más afectado, el sexo femenino, fue el que predominó con un 66%, el cual representa el 21 de los pacientes. En cuanto al tipo de la curva, según la clasificación de Lenker, podemos ver que la curva en esta clasificación, la más frecuente y la que predominó fue la Lenker tipo 1A-N, la cual representa el 25%, seguida de la Lenker la 5B-N, que representa el 16%. En cuanto al grado de la curva prequirúrgica, tenemos que la curva que predominaron fue la curva de 51 a 60 grados, la cual representa el 28%. En cuanto al grado de la curva postquirúrgico, tenemos que la que predominó fue menos de 10 grados, la cual va a representar el 41%. Ya en cuanto a la distribución, en cuanto al grado de corrección, tenemos que el grado de corrección obtenido en estos pacientes, el que predominó después del procedimiento fue el 44 grados, representando el 76% de corrección. En cuanto a la distribución de casos, según el segmento fusionado, tenemos que el segmento más fusionado de la columna vertebral, tenemos que el tóraco-lumbar, el cual se representa el 84%. El tiempo quirúrgico en estos pacientes, durante la cirugía, tenemos que de 4 a 5 horas fue el que predominó con un 56%. Ya en cuanto a la pérdida hemática, va entre 500 a 1000 cc, que representa el 44%. Las transfusiones, el 31, va a representar por el 97%, que sí se transfundieron. Y en cuanto a la distribución de las complicaciones, vemos que las complicaciones más frecuentes fueron las infecciones superficial o seroma, la cual representa el 13%. En cuanto a la discusión del caso, vemos que nuestro estudio, el grado de la curva prequirúrgica, la cual predominó en nuestro estudio, fue de 50 a 60 grados, el cual representa el 28%. Este estudio fue muy similar a los estudios realizados por la doctora Patricia en el hospital de Pereira, eso en Uruguay, en el 2021, y también similar a los estudios realizados por Jorge Alberto Jerez en el hospital Gustavo, eso en Cuba, el cual dio un 12%. Y en cuanto a los grados de corrección quirúrgica, nuestro estudio fue de una corrección del 44%, el cual va a representar el 73% de los casos. Y estos estudios similares, tanto lo de Jorge Alberto Jerez, realizado en Cuba, en el hospital Gustavo, que representa el que está representado con una corrección de un 79%, al igual que el de Patricia Carolina, que está representando una corrección de un 60, de un 64 a un 70%. En cuanto en conclusión, de acuerdo a la edad, podemos ver que la mitad de los pacientes tuvo una edad entre los 14 y 16 años. El sexo femenino fue el sexo más afectado. En cuanto a la medida de la aplicación, de la clasificación de Lenker, el tipo más frecuente fue el Lenker tipo 1, con un modificador lumbar A y un modificador sagital normal. En cuanto al grado de la curva prequirúrgica, el más predominante fue entre 40 y 50 grados. Ya en cuanto al grado postquirúrgico obtenido en estos pacientes fue desde 0 a 10 grados y la corrección quirúrgica va de un 44%, el cual va a estar representado por un 73% de los casos. El segmento torácico fue el más fusionado y ya lo otro no es un poco relevante. En cuanto a las recomendaciones para el Ministerio Público, tenemos que exhorta formalmente en la escuela realizar jornada de escribado en las escuelas para determinar precozmente la escoliosis en estos pacientes. Y en cuanto a las recomendaciones del Departamento de Ortopedia y Traumatología, es utilizar bastante la utilización de la escala de Lenker, ya que esta nos va a ayudar bastante para, no obstante
clasificar la deformidad, sino también plantearnos un buen tratamiento y nos va también a permitir un estudio comparativo.